Bueno, vamos a hablar del centro del tablero. El centro del tablero como fundamento estratégico de todo tipo de aperturas. ¿eh? Cuando se comenzó a jugar al ajedrez, o por lo menos apareció el ajedrez, este, no existía teoría, no existía nada y los jugadores empezaron a ver cómo tratar haciendo movidas aleatorias, no había estrategia, no había nada, todo, no se sabía hacer nada. Empezaron a pensar cómo sería la mejor forma de empezar a jugar. Entonces, de ahí, digamos, que se empezó a pensar primero en, la idea es comerse al rey, ¿no? Comerse al rey, darle mate. Entonces, olvidando las jugadas que hicimos, dijeron, bueno, en la estrategia de comerse al rey, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Y bueno, primero sería mover un peón como este y empezar a atacarlo. Atacarlo como, eh, suponiendo que se mueve el alfil acá para atacar esta casilla, la dama acá para atacar esta casilla y se da mate. Pero bueno, estamos jugando contra otra persona, entonces la otra persona lógicamente este, va a evitar eso, anteponiendo peón, ponele. Entonces ya eso no se lograría, porque bueno, el alfil sale, pero ya está chocando contra este peón. Entonces empezaron a pensar, bueno, necesito una tercera pieza. Entonces, bueno, sale el caballo acá, sale el caballo ahí, y empieza. Entonces ese ajedrez se empezó a pulir con posiciones y empezar a aparecer las primeras cuestiones de apertura, las aperturas más agresivas. Entonces, basándose, digo, en una idea de lo más primitiva y de lo más eh, lógica sería cuál sería el mate más rápido, ¿no? Mover esto para lograr hacer esto y después atacar ahí, sacar la dama y atacar ahí dar mate, ¿no? Que es la casilla débil, porque, digamos, vamos a borrar, digamos que este peón está defendido por la dama, este peón está defendido por el alfil, por el caballo, por la dama, este peón está defendido por el alfil, está defendido por la dama, este peón está defendido por el caballo también, pero este peón está defendido solo por el rey. Entonces sería lo más lógico que para matar a este señor que está ahí, este, se ataque ese peón. ¿Cuál es la forma más fácil y rápida de atacar ese peón? Bueno, esta. Levantar primero el peón acá para poder sacar el alfil, para poder sacar la dama y atacar ese peón, ¿no? Y si se complica y necesitamos, por ejemplo, que corten con una jugada como esta, te cortan el camino del alfil, ¿no? Podríamos atacar con un caballo. Bueno, entonces ahí empiezan a nacer los primeros esbozos de apertura, ¿no? Entonces ahí está, bueno, empezaron a practicar distintas cosas que jugar, por ejemplo, sacar el peón, y bueno, si sale el caballo ya después podría aportar a la idea, ¿no? De atacar eso, o además atacando el peón, bueno, saca el otro caballo, digamos que ataca acá, defiende el peón que está atacando el caballo, ¿no? Y de repente, si alfil ahí no sería muy ilógico porque también estaría atacando esa casilla, ¿no? Apuntando que el caballo y ahí, es una típica apertura italiana. Después la dama también podría salir, porque eso se podría hasta sacrificar y la dama puede salir rápidamente. ¿No? Si el caballo va ahí, la dama puede salir acá, donde atacaría, o puede salir a F3, donde quedó el caballo, y atacar ahí. Y de paso acciona también por el centro del tablero, la dama desde F3. Entonces es una jugada muy dinámica. Entonces empezaron a aparecer este tipo de planes. Eso era lo primero. Y empezó a aparecer eso lo que era el ajedrez romántico. Entonces
trataban de ir a dar mate con piezas. Y después, bueno, el ajedrez se fue perfeccionando eh, y digamos, y se empezaron a dar cuenta de que esto no estaba sirviendo porque empezaron a- a existir buenas defensas contra sacar rápidamente las piezas. No era cuestión de abrir la posición y sacrificar todo, porque por ahí que se sabía defender bien, quedaba bien y empezaba a ganar. Entonces empezó a aparecer un nuevo concepto en aperturas. Cómo comenzar la partida. Dijeron, bueno, como el tema de irse con las piezas a todo trapo y empezar a sacrificar y que por ahí terminemos dando mate, eso serviría con un principiante, pero ya no con gente que desarrolla y entiende cómo empiezan a, cuáles son los puntos débiles, como este, y se sabe defender bien. Entonces se empieza a esbozar el tema de el centro. Dicen, bueno, la partida va a ser más larga, va a ser mucho más aguerrida, entonces lo mejor que podemos hacer es que las piezas acá, digamos, el centro no solo nos otorga espacio, más espacio que el contrincante, sino que dos peones acá dominarían todo este espacio. Y esto restringiría al otro oponente, ¿no? Entonces nos permitiría ubicar nuestras piezas en lugares privilegiados, como estos. ¿Eh? ¿Y qué pasa con eso? No solo que el oponente no puede mover las piezas tan libremente porque son dominadas las casillas, sino que el hecho radica en que una pieza como el caballo, si lo empezamos a ver, el caballo puesto en un lugar como este, que sería el centro, o este, vamos a elegir uno, ponerle este actúa sobre muchísimas casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esas 8 casillas, ¿no? hacen que mi caballo valga por una pieza que domina 8 casillas. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otra casilla como la del borde? Un caballo puesto acá, ¿no? Un caballito que está puesto acá, domina 1, 2, 3, 4, 4 casillas. Entonces, digamos que se empezaron a dar cuenta que las piezas, cuanto más centralizadas están, más fuerza tienen de ataque y de control del tablero. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, basados en esto, vamos a ver, para lo último, un caballo puesto acá domina 2 casillas solamente. Cuanto más cerca del centro del tablero, más poder. Bueno, entonces para que se entienda, con el alfil pasa lo mismo, salvo con las torres, pero normalmente pasa exactamente lo mismo. Más que nada con el alfil y con el caballo, las piezas menores, que son muy fuertes y son 4. Entonces, la idea empezó a surgir de que el dominio de este centro era fundamental. Para esto existían dos jugadas que podían ser este, las mejores como para iniciar el juego. Una sería E4 y la otra sería D4. Y lo que se trataría de conseguir sería un centro de peones, tener tanto el peón este acá como este acá, que dominan estas 4 casillas. No solo esto, sino que estas 4 casillas estarían bajo la influencia de los dos peones que avanzaron ahí. Y eso sería lo ideal. Y eso bien apoyado con una buena salida de piezas, pónganle alfiles para dominar todas las casillas. Y bueno, podría ser 1000 flechas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Eso sería el objetivo. Pero bueno, el negro también está haciendo lo suyo y va a tratar de impedirlo. Entonces empezaron las primeras aperturas donde
se empieza a impedir este centro. ¿Cuál es? E4, E5. ¿Cómo impide el centro? Porque ya está atacando esta casilla. Y si un peón va acá, va a ser comido por este. Entonces, sí o sí, el blanco tendría que mover este peón ahí para después mover este ahí. Y si este se lo come, este se lo come y tenemos el centro. Esa sería una idea. Otra idea sería atacar este peón con el caballo para después poder mover D4 y tener el centro de peones. Esta idea se utilizó mucho en el ajedrez. Entonces empezaron a existir estas partidas como la española, donde también que ya se estaba jugando, de hecho, sí bastante, pero bueno, esta idea del centro de peones nació mucho después de estas partidas, ¿no? Pero bueno, entonces la estrategia sería tratar de mover así, ¿no? O directamente jugar alfil acá para comer, ¿no? El caballo, para comer el peón y después poder mover este peón y hacer el centro de peones. Bueno, entonces existe otra cosa que empiezan a hacer también después de esta primera idea, que vamos a volver atrás, que es tratar de frenar el peón, pero no con otro peón, sino con una pieza. Puede ser esta, justo, que impide que este centro avance y impide que este peón avance porque se lo va a comer. O por lo menos lo va a atacar. Entonces medio que obligaría así a poder mover C3 para después mover D4 y tener el centro de peones. Podría ser esta. Podría ser otra más común. Que podría ser esta. Para así cuando hace el centro de peones lo empiezan a atacar. Esa es otra cosa que nace después. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿qué tal si dejamos que se forme el centro de peones y después lo combatimos? Y nos da algo contra quien combatir. Y ahí nacen este tipo de aperturas, tales como la defensa francesa, donde se forma el centro de peones y el negro lo combate. Entonces, ahí empieza la defensa francesa. Y acá tiene un punto débil donde empieza después a combatir este centro de peones y lo combaten con todo lo que puede hacer el centro de peones en definitiva, ¿no? Bueno, esa es la idea estratégica del centro de peones. ¿Eh? Se empieza a regir esto de formar el centro de peones o no formarlo porque lo impiden las negras. Entonces, las negras, dentro de todo, ya plantean ese tema de decir, permito que hagan el centro de peones, esto ya es un pensamiento mucho más moderno, permito que hagan el centro de peones porque primero surgió el no permitirlo, frenarlo, tanto con una pieza como con un peón. ¿Eh? Esto pasa más con las aperturas de dama, por ejemplo, más que con las aperturas de rey. En las aperturas de dama, uno tiene la posibilidad de frenar el centro de peón con peón, impidiendo que llegue al centro de peones por esta casilla, o lo puede frenar con el caballo, impidiendo que se forme el centro de peones. No puede avanzar porque se lo come el caballo.
Y ahí vamos a pasar después en otro video a entender este tipo de diferencias en las defensas. Cuando el blanco no permite este centro de peones y cuando el blanco lo permite. Porque hay defensas negras donde el blanco lo permite y donde el blanco no lo permite. Donde el negro lo permite y donde el negro no lo permite. Entonces, bueno, hasta acá llegamos en este primer video. En el segundo video vamos a ver cómo se empiezan a ramificar las aperturas en cuanto a las estrategias que tienen las negras para impedir o no este centro de peones. ¿Eh? Bueno, hasta ahora y muchas gracias.